Bueno, luego decirles que trabajo desde el año 2008 sobre la relación entre el avance de lo que se llama el urbanismo privado sobre humedales, particularmente en la cuenca baja del río Luján, pero bueno, después por un poco por el cariz que fue tomando mi investigación a lo largo de los años, que tiene que ver con una investigación que podríamos llamar investigación militante. He ido recorriendo otros lugares, otros territorios y bueno, ahora estamos preparando una publicación que va a dar cuenta sobre el avance del urbanismo inmobiliario en ambientes naturales en todo el país. Una publicación federal que esperamos salga hacia finales de año. Y la presentación que les quiero hacer esta noche tiene que ver un poco con esta mirada de investigadora anfibia entre el gabinete y el territorio, y un poco así como muy involucrada con también los sentires y las luchas en los territorios, y la llamé Humedales y Barrios Cerrados, un diálogo imposible, para enfatizar precisamente sobre la imposibilidad de poder compatibilizar actividades, usos del suelo que francamente creo que son de dominio de todos nosotros, son absolutamente incompatibles con ecosistemas de humedal. Pero que sin embargo, y esta es la cuestión que por ahí valdría la pena remarcar, está absolutamente naturalizado como algo que está bien, y en algunos, en vastísimos segmentos de nuestra sociedad, como que, digamos, como una cuestión aspiracional de algo que, bueno, está bien que así suceda, y es un buen lugar para vivir o para desarrollar, digamos, el uso residencial. A lo largo de estos 14 años lo que hemos tratado de demostrar es que este diálogo es un diálogo imposible, precisamente porque trae como resultado toda una serie de conflictos ecológicos distributivos. La ecología política latinoamericana ha trabajado mucho sobre la cuestión de los impactos que tienen ciertas actividades y quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, ¿no? La ecología política trata sobre eso, ¿no? Bueno, y un economista catalán, Joan Martínez Alier, dice que eso se llama conflictos ecológicos distributivos, porque lo que está en juego es la distribución de renta, la distribución de la capacidad de acceso a determinados espacios en función de la condición económica de cada quien, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la primera. Ay, no sé qué hice. Lo saqué. No sé cuál es el botón para avanzar. Acá. ¿Es este? Bien. Bueno, ahí está. Bueno, esta primera imagen no es porque yo sea mística, ni religiosa, ni nada que se le parezca, pero es una imagen que es bastante significativa en términos de lo que les quiero contar. Esta imagen fue tomada en agosto del año 2016 al frente de la Basílica de Luján. Como pueden ver, una persona pasa en una canoa a pocos metros de la basílica, lo que está dando cuenta del nivel de avance del agua en un espacio que históricamente se ha inundado, porque la basílica la ciudad de Luján históricamente ha sido afectada por procesos de inundación, pero eran inundaciones que habitualmente se resolvían en el lapso de muy pocas horas. Lo que mostró la inundación de 2016 es que esa tendencia histórica, que viene desde la época de la colonia, había cambiado en tiempos recientes. En esa ocasión, en agosto de 2016, la ciudad estuvo bajo agua 6 días continuos. Y lo que vino a demostrar es que algo había cambiado en el sistema de escurrimiento del río Luján, sobre todo en la cuenca media y la cuenca baja, que está relacionado con algo que denunciamos en una publicación que fue el primer libro que publicamos en 2012,
tiene un nombre complejo, pero que apelaba a golpear duro, que se llamaba la privatopía sacrílega, ¿no? Efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján. Habíamos denunciado que en algún momento el festival de desarrollos inmobiliarios que se estaban construyendo en la cuenca baja del río Luján iba a generar una transformación de semejante magnitud que iba a tener como resultado una afectación de proporciones de la cuenca media y la cuenca alta. Bueno, esta es una imagen aérea de la misma fecha. Esta es la traza, el trazado, el cauce principal del río Luján, digamos, por donde en épocas normales transita el cauce del río Luján, pero como podemos ver, las calles laterales y las adyacencias de la basílica estaban absolutamente ocupadas. ¿Por qué es significativo poner la imagen de la Basílica de Luján? Porque por primera vez, desde que se construyó la basílica, se inundó en ese agosto de 2016 la cripta, el agua afectó la cripta de la basílica, mostrando que se trataba de una inundación de otro tipo, digamos, ¿no? Son una serie de imágenes que tratan de mostrar la crudeza de esa inundación. Esta línea serpenteante no es otra que los meandros del río Luján, a la altura del límite entre, esto es el límite, esto es Pilar y esto es Campana. Y esta es una mega urbanización, perdón, esto es Pilar y eso es Campana. Esta es una mega urbanización construida por una empresa que se llama Itico, cuyo CEO es Jorge O'Reilly, un férreo integrante de la Grey Católica del Opus Dei. Todos los barrios tienen nombres de santos. Este es como San Sebastián, 1100 hectáreas de superficie, para que tengamos una dimensión, construida totalmente sobre la planicie de inundación del río Luján. Para el que no tiene conocimiento de lo que es la planicie de inundación forma parte del cauce del río. El río tiene, durante una época de drenaje natural, discurre por su cauce, pero cuando ocurre un proceso de inundación, afecta lo que se llama su planicie de inundación. En este caso, la planicie de inundación estaba totalmente ocupada por esta mega urbanización de 1100 hectáreas de superficie, que para ponerlo en números, esto supuso una reducción de la sección de la planicie total del río Luján a esta altura del orden del 45%. Es decir, el agua en una situación de crecida como esta busca de todas maneras resolverse de alguna manera, digamos. Si no puede transitar por donde debiera, bueno, esta es otra imagen, pero tomada desde una mirada más desde la desembocadura de Luján, de la misma urbanización, donde se ve que la urbanización está absolutamente indemne, las calles que están perfectamente transitables, porque están protegidas por un polder perimetral que tiene entre 6 y 8 metros de altura, que genera un cierre hidráulico que impide que el agua ingrese a la urbanización. Pero sin embargo, el agua que no ingresa acá se va a otros lugares, ¿no? Recuerden del concepto de conflictos ecológicos distributivos. En fin, hubo una intención del municipio de Campana, que es el que está de este lado del río Luján, de hacer una urbanización en espejo. Imagínense lo que hubiera sucedido si esto hubiera pasado. Bueno, una imagen todavía más lejana permite ver la magnitud, digamos, del impacto que tiene esto, que se comporta como si fuera una represa, y esta es una urbanización de más de 60 que hay a lo largo de toda la cuenca inferior del río Luján, generando, digamos, un cambio en el sistema de escurrimiento total de la cuenca baja del río. El producto inmobiliario no es otro que que es una urbanización con lagunas que son artificiales, que solo se pueden producir precisamente porque están sobre una planicie de inundación que habilita a poner una draga
o a producir movimientos de suelo por medios mecánicos y transformar, como yo suelo decir, como si fuera el artesano que modela la arcilla, digamos, en su mesa de trabajo. Los desarrolladores inmobiliarios modelan el territorio a su completa expresión. Bueno, esas 5 imágenes tenían como sentido mostrar esta otra, que es un esquema para poner la cuestión que yo estoy tratando de construir teóricamente. Hablamos de extractivismo en muchos planos, creo que todos hemos escuchado en los últimos 10 años hablar de extractivismo megaminero, de extractivismo del agronegocio, del extractivismo forestal, del extractivismo pesquero, es decir, manifestaciones extractivistas en los más diversos planos de la vida económica, productiva del país, pero no hemos hablado nunca del extractivismo urbano, porque claro, cuando hablamos de extractivismo nos estamos refiriendo a commodities, es decir, a materias primas producidas por la tierra, por el mar, que tienen como objetivo la exportación. Aquí no hay exportación, pero sí hay un aprovechamiento de lo que podríamos llamar son las rentas de la tierra, la renta del suelo, la maximización del beneficio empresario que, bueno, los desarrolladores tratan de ir a aquellos sitios donde la rentabilidad del suelo es mayor, como podemos inferir. Ahora, ¿por qué yo quiero enfocarme en esta parte de este esquema? Porque la cuestión que está en el fondo de todo esto, y es lo que hemos venido reflexionando en estos 14 años de trabajo, tiene que ver con la tensión que existe entre un país como el nuestro, que es un país excesivamente patrimonialista en el sentido de la exacerbación de la defensa del derecho de propiedad. Creo que no hay derecho mejor custodiado por la justicia que el derecho de propiedad, y la tensión que se genera en relación a determinados bienes comunes de la naturaleza, que no son mercancías, por eso no los llamamos recursos naturales, sino que son bienes comunes de la naturaleza que nos pertenecen a la sociedad como conjunto. Digamos que el río Luján exista, o su planicie de inundación exista, nos interesa a todos, no solo le interesa al señor o señora que vive frente al río Luján. Que el río Luján no se inunde tiene, o se inunde tiene efectos que son de magnitud o de proporciones para un conjunto social mucho más amplio que los que se ven directamente afectados. Entonces nos parece que la tensión, la cuestión que se dirime en toda esta historia es la de los bienes comunes de la naturaleza que se confrontan con los derechos de propiedad. En este país, como decía, que exacerba la garantía de los derechos de propiedad, se privilegia que cada uno pueda hacer lo que quiera en su parcela, más allá de que estos puedan tener como consecuencia una afectación de derechos difusos o derechos colectivos mucho más amplios. En otros países existe lo que se llama la función social de la propiedad, es decir, cada quien puede hacer en su parcela lo que quiera en la medida que no perjudique a terceros. Aquí no. Entonces, y esto lo demuestra que estas urbanizaciones han sido avaladas explícitamente por actos administrativos confeccionados por distintos niveles del Estado, municipios, provincias, nación, que han avalado, digamos, que esto se pudiera llevar adelante. Entonces, lo que estamos sometiendo es a una tensión muy, muy grande la existencia. Yo me acuerdo, escuchaba lo que decía Agostina en relación a pensarnos como una sociedad, pensarnos como jóvenes ustedes, y yo lo estoy pensando muy asiduamente en términos del legado, digamos, que las generaciones anteriores estamos dejando a las generaciones más jóvenes, digamos, que afectaciones de manera permanente, que no tienen retorno en muchos casos, a no ser que sea a través de costos siderales, como podría ser la relocalización de barrios en Nueva Orleans para llevarlos a zonas más altas luego de la pasada del huracán Katrina. Eso no se puede hacer en una sociedad de un país de la periferia capitalista como el nuestro, digamos. Entonces,
esa es la tensión de fondo, digamos, cómo se privilegian los derechos de propiedad en relación a la defensa y a la protección de los bienes comunes de la naturaleza. Esto en los últimos años ha venido ganando protagonismo de manera muy fuerte. Hace 10 años atrás nadie sabía lo que era un humedal. Hoy sabemos lo que es un humedal. Hoy sabemos de la necesidad de una ley. Esto es una construcción social, digamos, ¿no? El hacernos a la comprensión, al entendimiento de que hay determinadas cuestiones que hay que proteger y que hay que defender porque hacen a un interés colectivo que tiene de orden superior, ¿no? Bueno, algunas imágenes, solamente, bueno, esta es una imagen que es bastante paradigmática, porque ustedes recordarán que el año pasado una affair muy interesante, es más, los titulares de los diarios decían, ay, los carpinchos están invadiendo Nordelta, digamos, ¿no? Cuando, bueno, en realidad los carpinchos preceden a la llegada de los seres humanos a ese sitio por mucho, ¿no? Digo, esta cuestión de desnaturalizar esos ambientes que tienen toda una impronta, toda una carga, toda una biodiversidad muy importante, pero además todo un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos que no hay que perderlos de vista, es decir, prestan a la sociedad una cantidad de bienes y servicios ecosistémicos que son muy significativos, que se ven muy perjudicados. Algunas otras imágenes. Esto es una imagen del lago Cholila en Chubut. Una imagen que ninguno de nosotros podría tomar de manera natural. ¿Por qué? Porque el lago Cholila está absolutamente privatizado en sus costas. Es decir, uno no puede acceder, ni siquiera se respeta el camino de sirga. Bueno, lo que pasa con Lago Escondido pasa en muchos otros lugares. Bueno, Lago Cholila es otro ejemplo de esto, y estas viviendas pertenecen a otro emprendimiento cerrado del mismo desarrollador inmobiliario, se llama este es otro santo, este es San Esteban, pero bueno, de la misma línea, digamos, ¿no? O bueno, el affair que hubo el año pasado también entre el gobierno del PRO, que viene liquidando de manera consistente el suelo público, digamos, el poco relicto de suelo público que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y colocándolo bueno, para desarrollos inmobiliarios de diversos tipos, que fundamentalmente están concentrados además en unas muy pocas empresas. En Buenos Aires tiene el nombre de IRSA, Elstein es el CEO de IRSA, y según dice Enrique Viale, un abogado ambientalista amigo, sería el barrio 49 de Buenos Aires. Si juntara todas las propiedades de IRSA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentraría, constituiría el barrio número 49. Bueno, este sector de lo que es Costa Salguero hoy está siendo puesto a disposición del mercado desarrollado inmobiliario. Intervino la justicia, bueno, todos ustedes han escuchado sobre esto, pero de las más de 4.000 exposiciones que se hicieron en la audiencia pública, que duró mucho tiempo, 3.900 fueron alegaciones en contra, digamos, ¿no? Y la justicia intervino paralizando la posibilidad de la venta de Costa Salguero, que es uno de los pocos relictos de costa sobre el Río de la Plata que tiene la ciudad de Buenos Aires. Otro ejemplo, también del ICO, es Costa Esmeralda en Pinamar, que afecta, no solamente privatiza playa pública, sino que también afecta todo el cordón dunario en una vastísima superficie, más de 300 hectáreas de dunas, médanos, afectados también por este tipo de emprendimientos. O un emprendimiento en el que me tocó hacer una alegación
que es en la bajada de los Palitos, cerca de Comodoro Rivadavia y Radatili, donde también quieren hacer un desarrollo inmobiliario de tipo cerrado en una de las playas, de las pocas playas abiertas que hoy tiene la ciudad, ¿no? Esto lo vimos, lo vi en Ushuaia este año, tuve la oportunidad de caminar hasta este lugar, Costa Susana, un emprendimiento sobre el canal de Beagle que también afecta la línea de costa de este sector, el sur de la ciudad de Ushuaia, pero que fíjense cómo se promociona. Un marco inmejorable, ya que invertir en Costa Susana no paga. Impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, impuestos internos, impuesto a la transferencia de inmuebles, impuesto a los bienes personales y ganancia mínima presunta. ¿Todo esto por qué? Porque está enmarcado dentro de una ley de promoción industrial, la ley 19.640 de promoción industrial de Tierra del Fuego, que le exime a los habitantes de un barrio que a todas luces genera una transformación profunda, digamos, en este sector de la costa de Ushuaia, benefició, digamos, pesado. Bueno, ni que hablar de los procesos de quema de los que hemos asistido como televidentes, la mayoría de nosotros, en el delta del Paraná, digamos. Todo el año pasado mayormente estaba orientado digamos, a favorecer el desarrollo de nuevas modalidades de actividad ganadera en las islas, pero también había desarrolladores inmobiliarios detrás de los incendios en el delta, porque precisamente mientras existe bosque nativo no se puede, el bosque nativo está protegido por ley, pero los incendios eran el artilugio de los desarrolladores para hacer desaparecer el obstáculo que, digamos, impedía ese tipo de desarrollos. Bueno, cierro acá y retomo algo que también tiene puntos de contacto con lo que decía Agostín. Lo que está en el fondo de todo esto es una discusión no saldada en los modelos de desarrollo. Lo pongo en rojo porque es una discusión perdida. Es una discusión perdida. La discusión que hace a la afectación de bienes comunes de la naturaleza es una discusión sobre los modelos de desarrollo. Hace unos días estuve presentando un libro sobre el efecto de los agronegocios en las condiciones, digamos, del suelo, del agua, en muchos lugares del país. Libro que les recomiendo mucho, que se llama El campo como alternativa infernal. Y la cuestión que está en el fondo, la cuestión que está en el fondo de todo esto es el modelo de desarrollo. ¿Quién le pone el cascabel al gato para cambiar un modelo de desarrollo que justifica el ingreso de divisas al país, ¿no? En muchos casos. Bueno, una segunda cuestión tiene que ver con los modelos de planificación, que están ligados también a los modelos de desarrollo, es decir, la capacidad de recuperar capacidad y legitimidad en la planificación y gestión del territorio, porque esos barrios están localizados porque fueron validados por decisiones públicas, digamos, ¿no? No aparecieron mágicamente, ¿no? Para no extenderme más, un segundo elemento que a mí me parece que es muy importante, que es la producción. Agustina también habló sobre esto, sobre la producción de conocimiento comprometida con la acción política, la necesidad de debatir una praxis formativa en las universidades orientadas de manera determinante hacia un ejercicio profesional basado en el interés común y no exclusivamente en el beneficio empresarial. No sé si hay arquitectos acá, pero tengo muchísimos amigos arquitectos que me cuentan que la formación extremadamente profesionalista de la arquitectura les enseña a lograr la máxima rentabilidad, en el máximo aprovechamiento del suelo. Y no sin cuestionar o no cuestionando necesariamente los efectos que esa práctica profesional tiene sobre los ambientes, sobre las condiciones de vida de la población. Recuperar la idea de ciencia digna, digo, esto que también
parece que es tan importante, que me parece que es un poco el espíritu de este encuentro también, ¿no? El de revalorizar una ciencia comprometida con la sociedad, pero de verdad, ¿no? Y le voy a poner nombre y apellido porque no me gusta callarme las cosas. Estoy muy enojada con lo que está pasando, por ejemplo, con la aprobación del trigo transgénico HB4, que ahora lo aprobó China, y es un desarrollo hecho entre una empresa privada, Bioceres, y la Universidad Raquel Chan, la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Bueno, digo, ¿de qué lado estamos como cientistas, en mi caso cientistas sociales, en relación a los compromisos que tenemos para con nuestra sociedad? Y finalmente hacerle un poco de propaganda a la ley, una ley por la que en lo personal vengo bregando desde hace mucho tiempo, que es la ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales, para que no pase como pasó con la ley de bosques, que se fue sancionada, luego no le dieron presupuesto, estuvo durmiendo el sueño de los justos durante muchísimo tiempo, porque no solo es importante producir una ciencia digna que genere transformación, así como decía Agustina, sino que tenga el acompañamiento real de la política, ¿no? Porque la política muchas veces, digamos, de manera enunciativa se declara proclive a acompañar determinadas iniciativas legislativas, pero luego las vacía de contenido, les quita financiamiento y las cosas no suceden, y garantiza que de alguna manera se sigan reproduciendo esas condiciones de desigualdad o conflictos ecológicos distributivos, como los llamamos antes. Bueno, yo cierro acá porque me parece que ya me extendí mucho y quedo abierta a lo que quiera.